que si de pronto estamos cargados, ofuscados o angustiados, Señor, nada nos impida escuchar lo que tú tienes para decirnos. Ven con poder esta mañana, Señor. Te entrego mi boca, mis manos, mi mente y mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema lo he titulado Primero entiende y luego actúa. Antes de iniciar con el tema, me gustaría que de pronto pensaras en dos preguntas y te las respondieras. La primera pregunta es: ¿cuál fue la última decisión que tomaste? Piénsalo ahí, tienes 3 segundos. Y la otra pregunta es: ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el impulso que te llevó a tomar esa decisión? Y hay decisiones trascendentales, hay decisiones momentáneas, pero también trascendentales. ¿Qué decisiones trascendentales nosotros tenemos que tomar? Por ejemplo, cambiar de trabajo, continuar en el mismo trabajo, si voy a renunciar, si estoy en temas universitarios, qué carrera voy a coger, quiénes van a ser mis amigos, cuál va a ser mi círculo social, si de pronto recientemente cambiaste de iglesia, dónde vamos a vivir, qué casa vamos a comprar, si de pronto soy una persona de negocios, con quién me voy a asociar, en dónde voy a invertir mi dinero, qué viajes voy a hacer. De pronto la última decisión que tomaste es, comenzaste a hacer algo muy emocionado y lo paraste. O llevabas mucho tiempo queriendo hacer algo y comenzaste a trabajar en ello. Y durante el tema, la idea es que ustedes tengan eso allí presente. ¿Cuál fue esa decisión que recientemente tomé o que hace muchos años tomé y todavía estoy teniendo consecuencias buenas o no tan buenas por esa decisión? Muy bien, ahora vamos a ver 4 maneras en las que el Espíritu Santo anhela que lo entendamos. Y hay 2 palabras claves. Esa primera palabra es entender y después actuar. Entonces vamos a ver 4 maneras. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Otra versión dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Y es en el secreto, en nuestro santo, nos va a decir: te vas por aquí, no hagas esto, no hagas esta llamada, no inviertas allá, haz esto. Y el material nos decía que el hablar en lenguas es un acto de Dios que hace iluminar nuestra vida. Entonces, pregúntese allí cómo está en esa área, si está permitiendo que Dios ilumine sus días. Proverbios 25 en Reina Valera dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Pero como que esa versión fui a otra versión, es la traducción en lenguaje actual y dice: los planes de la mente humana son profundos como el mar, quien es inteligente los descubre. Pareciera que nos estuviera hablando de ¿qué? De un tesoro, como lo alcanzas, está en lo profundo del mar, si eres inteligente lo encuentras. Y en otras versiones esos planes está con la palabra propósito. Y aquí me quiero detener porque si tú estás aquí, si nosotros estamos en esta ciudad, si estamos en esta iglesia Vida Abundante, es porque nosotros tenemos un propósito en Jesús. Y ese propósito que nosotros tenemos ahí en lo profundo, dice la palabra, que Él lo puso, va a determinar la dirección de nuestra vida. ¿Qué dice la palabra? Quien es inteligente lo alcanza. ¿Cómo alcanzo esa inteligencia? En mi lugar secreto con Dios. Eso no puede ser negociable en mi vida. Hay muchas cosas que van a querer apagar nuestro espíritu y más adelante les voy a contar. Yo no sé qué has oído sobre tu vida, yo no sé qué etiquetas te han puesto, yo no sé cuál fue tu crianza, pero no sé qué han declarado sobre tu vida o qué etiquetas te han puesto, cómo te han definido, pero hoy el Señor a ti te dice: tú eres un tesoro, tú eres su tesoro. Nosotros somos el tesoro en el corazón de Dios. Y allí, en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, está ese propósito.
Y a veces vamos y lo buscamos en personas, a veces vamos y lo buscamos en empresas, a veces vamos y lo buscamos en nuestro mismo esposo, o vamos y lo buscamos en nuestros papás, cuando está en lo profundo de nuestro corazón. Y a través de esa sabiduría que pone el Espíritu Santo es que el Señor nos quiere llevar. Si yo les pregunto, levante la mano, ¿quién sabe cuál es su propósito? Como que a veces titubeamos, pero la Biblia es muy clara en decir cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Saben qué pasa con ese propósito? Descubrirlo nos va a tomar tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Nos va a tomar tiempo, nos va a tomar paciencia. Mientras eso pasa, es válido decir, bueno, yo todavía no sé cuál es mi propósito bien, pues yo trabajo, yo estudié esto, yo vengo a la iglesia, yo sirvo, pero no pasa nada, es válido. Solo que en ese tiempo, en donde tú no estás seguro cuál es tu propósito, vas a invertir ese tiempo leyendo la Biblia, orando, alabando. Y hay una pregunta que nosotros nos hacemos o nos hicimos, depende en la edad en que tú estés. ¿Con quién me voy a casar? Y la Biblia es muy clara en decirnos con quién. Quiero que se imaginen que la Biblia es un mapa y el Espíritu Santo es ese guía. Entonces, ustedes ya saben qué es el mapa, ¿con quién me voy a casar? Ok, voy al mapa, ok, ahí está yugo desigual, yugo perfecto, el yugo. Pero, ¿y mi guía? ¿Será que si voy al Zoe y entonces es la que tiene el salpicón con pitillo? Esa es. Amigo, amiga, el Espíritu Santo es el que revela, el que pone en nuestro corazón. Y Él está en la capacidad de darnos a entender para que nosotros podamos después actuar. Pero, iglesia, nosotros nos hemos acostumbrado a hacerlo diferente. Actuamos para después entender. Actuamos para después entender con dolor, para después entender con amargura, para después entender con ansiedad. Hay cosas que nosotros hemos hecho que nos han llevado a entender con dolor, ¿cierto? Muchas veces nos hemos equivocado. Hay cosas que nosotros hemos entendido después y ¿qué pasó? ¿Por qué ahora estoy viviendo esas cosas? Ahí uno de mis apóstoles favoritos es Pablo. Y Pablo da un mensaje contundente en Grecia. Cuando él hacía sus largos viajes, él llegó a Grecia y le habló a los tesalónicos. Entonces les dice, oren sin cesar. Ora sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Por qué les decía eso? Porque él sabía que cada vez que ellos dejaban de orar, el espíritu se apagaba. Y eso nos pasa a nosotros. Si usted tiene semanas muy ocupadas, tiene muchos roles, y de pronto usted por un momento dice, uy, ¿por qué tengo esto en el pecho? ¿Por qué estoy tan cargada? ¿Por qué tengo mal genio? ¿Por qué siento que las cosas me salen mal? ¿Cuánto tiempo llevo sin orar? Orar bien. Orar es cerrar la puerta y entender que cuando yo levanto mis manos, así las circunstancias sean otras, ahí está Dios. Eso es. Yo necesito descargarme en la presencia de Dios, porque en mis fuerzas se va a cansar. Y Pablo lo sabía. Él iba, visitaba sus iglesias, los veía, los analizaba y les decía, ¿saben qué? Oren sin cesar, se les está apagando el espíritu. Y ellos, los tesalónicos, se caracterizaban por algo impresionante, que era muy malo, y es que ellos realmente no iban a creer en la segunda venida de Jesús. Entonces ese era el dolor de Pablo, y él se iba a otra ciudad, lejos, millas y millas, kilómetros y kilómetros, pero allí en el corazón se los llevaba. Y en ese sentir de Pablo, así estuviera en la cárcel, estuviera preso, estuviera con hambre, con sed, pasando cualquier necesidad, allí él oraba en espíritu. Y mi segundo punto es, Dios anhela que tengamos tiempos personales de oración. Antes de terminar el año 2023, el pastor se tardó tal vez unos 4 miércoles o 3 miércoles hablándonos de la oración del tabernáculo. Eso es un modelo de oración impresionante. De pronto toma tiempo entender, pero él fue demasiado claro explicando por qué y cómo es ese modelo de oración.
Otros pueden decir, uy, no, gracias, Paz, pero a mí de pronto me activa más la oración si yo abro mi Biblia, comienzo a leer y empiezo a orar. Y otros podemos decir, no, yo de pronto el tabernáculo no, de pronto leer la Biblia no primero, yo pongo una canción. Iglesia, sea cual sea el camino que nosotros tomemos para empezar a activarnos en la oración, hay algo que Dios puso en mi corazón impresionante y le dije, Señor, gracias, porque nos acostumbramos a tu presencia. Y es, entra con reverencia y honra. Entra a mi presencia con honra, con reverencia, con absoluta rendición. Pero a veces llegamos enojados, bravos, y no significa que Él no nos escuche. Pero pasa que cuando nosotros honramos su presencia, entramos con reverencia, va a ser más fácil para nosotros conectarnos con su espíritu. Su espíritu nunca se va. A mí me impresiona cuando estamos en alabanza y yo llego tarde. Y yo a veces llego yo y se siente esa presencia de Dios aquí, esa reverencia. Porque quienes están aquí ministrando no es porque, ay, ¿qué cantamos hoy? No, la reverencia y la honra que llevan cultivando meses, horas y días de trabajo. Quienes están aquí, quienes están cantando, quienes tienen un micrófono, es demasiado. Y cuando entramos aquí al auditorio se siente esa honra y esa presencia. Llévate eso para casa, tenlo en tu casa cuando vayas a entrar en tu lugar, en tu tiempo personal de oración con Dios. Tercer punto, Él anhela que intercedamos en el Espíritu. ¿Qué es interceder en el Espíritu? Volvemos a Pablo. Entonces él iba, los visitaba, los exhortaba, les decía y se iba. Pero el hombre quedaba, ellos tienen ídolos en su corazón, ellos no están creyendo, ellos están maltratando, ellos están pecando, y se iba. Y entonces él habla en Colosenses 2:5 que aunque de cuerpo no esté, mi espíritu está allí. Y eso es orar en el Espíritu. Aunque nuestras circunstancias y nuestros ojos ven la misma circunstancia, mi espíritu sabe con quién está. Yo sé quién está peleando por mí. Yo sé en quién he creído. Y eso hacía Pablo, orar en el Espíritu. Y declarar vida es el Espíritu Santo, porque nuestros ojos están viendo lo terrenal, pero el Espíritu, en el Espíritu ya todo está hecho. Tal vez no como nosotros esperemos, iglesia, pero sí como Él lo tiene planeado, y eso es mejor. Y con esa certeza a nosotros nos basta y nos sobra. El cuarto punto es, Él anhela que experimentemos descanso. Hablar en lenguas siempre nos va a traer descanso, refrigerio y reposo. Esto lo dice el Señor en su palabra en Isaías 28 del 11 al 12. Si tienen su Biblia, les invito a que lo miren. Y Pablo lo vuelve a enfatizar en 1 Corintios del 14 al 20-21. Y Pablo dice en ese versículo, no piensen como niños, sean maduros en su forma de pensar. Y ser maduros en nuestra forma de pensar es que nuestras fuerzas no se cansen. Y eso es difícil. Un niño a veces corre, bueno, a veces no se cansa, pero ay no, a veces dice, no, ya no quiero nada, me cansé. Pero nosotros no podemos hacer eso en la oración, nosotros no podemos hacer eso en nuestras luchas, en nuestras batallas. Por eso el Señor es tan perfecto y tan amoroso que Él sabía que nuestros brazos se iban a cansar orando. Él sabía que nosotros íbamos a librar batallas en donde nosotros ya no teníamos el control y no podíamos seguir. Por eso dice, no piensen como niños, sean maduros. Y ser maduros es entender que el poder de la oración cambiará mi vida. La cambiará, así mis ojos estén viendo otra cosa. Él por eso nos dejó su palabra. En su palabra nosotros podemos entender que su palabra es viva, que su palabra es eficaz, que su palabra trae aliento a mi vida. Y Él es tan eficaz que nos permite hablar directamente con el Espíritu. Me devuelvo al punto anterior, Dayam, no ores en la carne, porque yo a veces digo, y Señor, y las esposas de mis hijos, que sean y que hagan y que deshagan. No, eso estoy orando en mi carne, estoy orando en Dayam, en cómo quiere ver a sus hijos. Señor, y mi esposo, y mi mamá, y mis hermanos, y que hagan y que dejen de hacer. Entonces cuando siento que estoy orando en la carne, porque es mi anhelo, oro en lenguas. Y el Señor empieza a traer revelación y empieza a traer paz. ¿Cuál es esa situación en donde tú has estado orando en tu carne?
piénsalo. Es que no cambia, esta persona no cambia y me irrita. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás orando por esa persona? Realmente hay una frase preparando el tema que me impactó y es: en lo invisible de tu lugar secreto, Él te hará entender lo visible de tu vida por el poder de su Espíritu. ¿Recuerdas la pregunta que te hice al inicio? ¿Cuál fue esa decisión que tomaste? Tal vez hace un mes, hace una semana, hace un año, hace 2 años. ¿Cuál fue? Y hay una noticia. Si nosotros tomamos esa decisión y no fuimos guiados por el Espíritu, estamos en pecado. Y el Señor quiere quitar eso de nosotros. ¿Por qué? Porque desobedecimos. Porque hicimos las cosas a nuestra manera, tomamos esa decisión. De pronto fue trascendental, fue grande, fue pequeña, pero desobedecimos. Y Él hoy quiere limpiarnos de nuevo, pero sobre todo Él anhela que tú y yo seamos tan sabios que entendamos antes de actuar. Tenemos que entenderlo. Y no es fácil. Como les dije al principio, esto nos va a tomar tiempo. Requiere paciencia, requiere invertir mi tiempo en lo importante, que es lo importante en la Biblia. Cuando entres a tu lugar secreto, quisiéramos ver ese problema, esa situación, esa persona, eso que nos acongoja, hecho. No, en el lugar secreto que vemos, lo invisible, pero allí está Dios. Y nos va a ser visible el camino para tomar. Por favor, pónganse en sus pies, vamos a orar. Y vamos a orar contándole a Dios esa decisión que tomamos. Ahí cada uno abra su boca y: Señor, yo tomé esta decisión mal. Hace tal vez 5 años, 3 años, 10 años. Yo decidí esto y mis argumentos fueron: me cansé, no quiero más. Es que tengo rabia, tengo ira, no me entendiste y yo tomo esta decisión hoy. O tal vez mi decisión fue contigo, Dios. No más, no me respondiste. Llevo años clamando y no veo tu respuesta. Y hoy te invito, Espíritu Santo, tú que eres el único que nos trae convicción de pecado, tú que eres el único que nos puede llevar a ese verdadero arrepentimiento. Hoy te pido, Señor, no volver a tomar decisiones sin tu Espíritu, no creer que entiendo a mi manera y después actúo, entender que tú me hablas y que tú tienes un propósito y lo has puesto en mi corazón.